Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos desde la radio, como siempre, de lunes a viernes a esta misma hora, a través de Radio Nacional, 7.3 Noticias TV Perú y todas las señales a nivel nacional. Y bueno, y ya estamos con Patricio Yoque, como siempre. ¿Qué novedades me tienes, Patricia? A ver, tú siempre me traes una noticia primicia. A ver, ¿cuál es la que tienes para hoy? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, ojalá que en la puerta del horno no se queme el pan, ¿no? Algunos dicen que ese es un dicho que podría encajar para la elección de los candidatos a los magistrados del Tribunal Constitucional, que hoy, por cierto, se elige, un día crucial en el Congreso. Y hay alboroto ahorita. ¿No? Las tachas 6 tachas para 9 candidatos, que es bastante. Es bastante. Sí, pues, además, hace un momento conversaba con algunos congresistas y no tenían muy claro el horizonte, porque les preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si las tachas afectan a la mayoría y solo un número determinado, menor de 3 o 4, son elegidos? No lo sabemos, lo veremos en el Pleno. O sea, tampoco las reglas de juego están claras. Pero justamente para esclarecer este tema, para que los ciudadanos sepan qué se va a elegir, a quiénes se va a elegir el día de hoy en el Congreso de la República, hemos invitado a un experto en temas constitucionales y electorales, que es el doctor Julio César Castiglioni, que nos acompañará en los próximos 30 minutos a desentrañar todo este misterio de por qué hubo repartija. Ahora no es repartija, ahora es consensos, dicen, y vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas. A partir, creo, ya en los próximos 30 minutos en el Congreso, así que en cualquier momento podemos hacer un enlace con nuestros reporteros. Doctor Castiglioni, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? A ver, cuénteles un poquito a los amigos de la televisión y la radio, ¿qué tan importante es esta elección del día de hoy? Es muy importante por lo siguiente: es una elección que se ha venido postergando por desidia y por falta de consenso del Congreso de la República, y lo último que fue el escándalo de la famosa repartija. Es penoso que el máximo organismo del control de la constitucionalidad en nuestro país tenga el mandato vencido de todos los magistrados, y no hayamos sido capaces, a través de nuestros representantes en el Congreso, de tener un consenso para elegirlos al tiempo que se les vencía el mandato uno por uno. Hoy en día tenemos vencido el mandato de los 7 y en consecuencia nos encontramos con un gran problema, de los 5, perdón, nos encontramos con un gran problema, porque evidentemente hay que elegir en bloque. Y de los candidatos que, como bien se ha señalado, se han presentado 11 tachas contra 6 candidatos. Se ha cuestionado en algún momento, que lo discutiremos en otra oportunidad, si el Congreso de la República debería ser el que elige a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Caso contrario. El Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura habría que mejorar su elección. Me dejo explicar. El representante de las universidades públicas solamente debe ser elegido por los exdecanos de las universidades públicas, ¿por qué no por todos los profesores principales, ordinarios de las universidades públicas que tienen facultades de derecho? Y así sucesivamente, o sea, abrir el abanico. El representante de los enfermeros, el anterior representante de los enfermeros salió mal, salió cuestionado, con actos de corrupción. La actual representante de los enfermeros está vinculada al señor César Álvarez. Entonces, preguntarse si 2 integrantes de la sociedad civil deben conformar el Consejo Nacional de la Magistratura y evalúan a abogados para que sean fiscales y jueces. Un problema. Es un gran problema porque por nuestra formación precaria de todos en cuanto a materia normativa y de ordenamiento jurídico. Yo he estado en algunos exámenes que son públicos. No preguntan nada a los participantes o los postulantes, por una sencilla razón: no tienen de qué preguntarle. Mientras los que tienen formación jurídica le preguntan por lo menos hasta de su tesis, qué haría sobre esto, qué haría sobre lo otro. ¿Estaría mal entonces la conformación de este consejo? El Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado por 7 miembros, habría que recomponerlo. Que todos sean juristas, no me parece, ¿no? O sea, yo creo que al haber el país crecido de la manera como el día de hoy tiene una presencia nacional, no solamente debería haber un representante de los abogados a nivel nacional, como es el caso del doctor Vladimir Paz de la Barra, sino por diferentes zonas.
la zona sur del país, la zona norte, la zona centro, el representante del Ministerio Público, el representante del Poder Judicial. En la elección del representante del Ministerio Público deberían participar todos los fiscales, en el representante del Poder Judicial deberían participar todos los jueces titulares. Entonces, hacer más democrático el Consejo Nacional de la Magistratura, y entonces ahí sí dar el gran salto a que el Consejo sea el que elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero partiendo de la realidad que tenemos, que en este caso se elige a través del Congreso de la República, igual la modalidad ha cambiado, ahora ya no es... o digamos, ahora es por invitación, antes era por convocatoria abierta, ¿verdad? Entonces eso debería darnos alguna seguridad de que se está eligiendo personas intachables, digamos, con todos los requisitos indispensables, pero sin embargo vemos lo contrario. Un día antes nos tenemos que enterar de una serie de, o bueno, ya venían circulando, ¿no? Pero oficialmente se presentan las tachas un día antes de la elección, que parece una especie de boicot, todos contra todos, todos vetan a todos. Sí, esto es lo penoso. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República es una cámara política, querramos o no, y está representada por agrupaciones políticas. Las personas que están postulando tienen un padrinazgo, y así hay que llamarlo con su nombre, de una agrupación política los presenta. Y entonces lo que buscan es el consenso para que entre ellos no se boicoteen, pero 11 tachas contra 6 candidatos es preocupante. Entre las dos tachas que aparentemente tendrían más fuerza son el tema de la edad, por lo que se dice que los miembros del Tribunal Constitucional deberían reunir los mismos requisitos que los magistrados del Poder Judicial. Y para ser magistrado del Poder Judicial se requiere 65 años. En consecuencia, la pregunta es si la comisión no tuvo en cuenta esto al momento de invitarlos, porque al final se está maltratando a estas personas. Hay algunos que ya no se han querido ni siquiera han querido aceptar la invitación, porque obviamente es un maltrato en este proceso que ha venido postergándose en forma sorprendente. Como Francisco Iguiguren, ¿no? Que declinó finalmente. Pero hay que tenerlo claro, se trata de Nelly Calderón, la ex fiscal de la Nación, sí, y el jurista también Manuel Miranda, claro, quienes sí, aparentemente ya habrían pasado el límite de edad. Sí, y después hay una tacha contra la doctora Ledesma que no haber renunciado con el tiempo que establece la normativa, pero sin embargo, al ser una invitación, lo que tiene que discutir la comisión si es que tenía que renunciar, porque no es un proceso regular, como usted bien ha manifestado. Usted ha manifestado, doctor Castiglioni, que el Consejo Nacional de la Magistratura requiere una reforma, ¿no es cierto? Sí, hay que fortalecerlo. Y también esto sugiere que en el Tribunal Constitucional, de alguna u otra manera, se haga una reforma desde el punto de vista, digamos, nominal de los miembros, desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista jurisdiccional, en algún tipo de, digamos, de esclarecimiento, porque da la impresión que el Tribunal Constitucional a veces le minda la plana y de manera incorrecta a ciertos órganos del Estado que son autónomos. Y eso después se reconoce, pero casi se encubre con alguna explicación un poco más o menos liviana, ¿no? Lo que ha ocurrido recientemente con la situación esta de los magistrados del Tribunal Constitucional que resolvieron de los fiscales, y que finalmente ha quedado en nada, pero la figura inicial del tribunal era una figura muy confusa, sí, por lo menos para los ciudadanos, porque si ellos no nombran, no tienen la prerrogativa de nombrar, como es que nombraron a fiscales o destituyeron a otros. Entonces ahí hay un gran problema, una usurpación de funciones, claramente. Sí, hay una intromisión en cuanto a las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, don Alberto, se ha pedido una aclaración de esta resolución del Tribunal Constitucional, porque no queda ahí. O sea, se deja sin efecto en el extremo que se saca de carrera a las dos fiscales que ya habían sido nombradas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso vuelve a su estado anterior, pero sin embargo se dice que se designe, que se nombre al doctor Mateo Castañeda. Entonces, la segunda parte es la que han pedido la aclaración. Y hasta que exista la plaza. Sin embargo, hay plazas para 4 fiscales supremos, con lo cual nuevamente el Tribunal Constitucional estaría nombrando a un fiscal supremo, y eso es lo que se está cuestionando. En la resolución segunda resolución, cuando ya se hace, digamos, se deja sin efecto el supuesto embrollo ese, ¿no? nombramiento, claro, que no podían hacerlo. El doctor Mateo Castañeda
él dice, no, yo voy a hacer valer mis derechos. Claro. Entonces, porque ya hay un pronunciamiento y ya yo no puedo quedarme en el aire, lo he dicho en una declaración. En ejecución de sentencia, una vez que el expediente baje, va a tener que combinar a la Fiscalía de la Nación, ya está nombrado en la práctica. Sí, pues, en la práctica. Si Tiene sigue, título, digamos. Claro, si sigue por un mandato judicial, ¿no? Del Tribunal Constitucional, es una última sentencia. ¿Puede llegar hasta la supranacional? Sí, porque aquí se estaría recortando un derecho constitucional. O sea, Corte Interamericana. Corte Interamericana, ¿no? Entonces, lo que se ha pedido, esa aclaración se está discutiendo. Pero a los ojos de los ciudadanos y a los ojos de la comunidad jurídica internacional, se ve feo, pues, ¿no? Que decir que dos organismos del Estado se estén arrancando, peleando y desautorizando uno al otro, ¿no? Nosotros tenemos 6 organismos autónomos constitucionales, donde está el Tribunal Constitucional precisamente y el Ministerio Público. Entonces, ahí lo que existe es el balance de poderes y la separación de poderes. Y el balance de poderes precisamente nos dice que un organismo autónomo constitucional no puede intrometerse en lo que son las facultades y las competencias del otro organismo autónomo constitucional. Pero aquí sí hay una invasión de la propia competencia. Porque una cosa es decir, anular la designación y que emitan una nueva resolución como fue anteriormente, y otra cosa es empezar a nombrar cosas que sí no lo pueden hacer. Entonces, el gran problema es que el doctor Urbiola, el presidente del Tribunal Constitucional, que es que aparentemente ha puesto los paños fríos, ha solucionado transitoriamente el asunto. Sin embargo, existe el nombramiento por parte del Tribunal Constitucional, por parte del doctor Mateo Castañeda. Mientras vamos hablando de algunos cuestionamientos también, me imagino que a la gente le interesa conocer un poco del procedimiento congresal para la elección que vamos a ver hoy día. Se ha dicho que la modalidad establecida es cada uno voto por voto y de acuerdo a orden alfabético, ¿no? Se tiene que alcanzar 87 votos como mínimo. ¿Qué pasa para el que no alcance esos 87 votos? ¿Automáticamente descartado y pasamos al siguiente? Sí, primero lo que hay que es desestimar las tachas. Primero lo que tiene que ver son las tachas. Y la comisión... Podría ser un entrampamiento, llegar incluso a no completarse el pleno de hoy. Hoy día la comisión es lo que tiene que llevar una propuesta al pleno sobre las tachas. Pero si son 6 contra 9... si son admitidas y son desestimadas. Nos quedamos con 3. Entonces, ayer le escuchaba yo al congresista Eguren, bueno, si elegimos 2 ya estamos avanzando, pero tampoco esa era la idea, pues, ¿no? La idea era recomponer de una vez por todas el Tribunal Constitucional. Ahora bien, en cuanto a la elección, el que no alcanza la votación se puede quedar por 1 o 2 votos y está descartado. Así de sencillo, ¿no? O sea, salvo que alguien pueda pedir, de acuerdo a la mecánica del Parlamento, una reconsideración de la votación. Ir a una segunda votación. Una segunda votación, una reconsideración de la votación, porque no se ha explicado bien, que no se ha aclarado el tema de la tacha. Pero al no admitirse debate, el procedimiento va a ser supuestamente ágil, ¿no? Claro, es por nombre. Sí, es que se resuelven las tachas. Claro, resolviéndose las tachas, y no se olvide que las tachas, la comisión las va a resolver, pero las podría desestimar, pero sin embargo podría llegar al pleno la discusión de las tachas. Ahora, doctor, sí, tienes una... quería cambiar un poquito de tema, pero sigue. No, simplemente sobre las tachas, que no hemos visto casi muchas, solamente los de la edad, pero sí hay aparentemente algunos intereses de por medio. Por ejemplo, otra tacha es contra Ernesto Blume, que también es cuestionado por haber sido abogado o ser abogado del alcalde de San Juan de Lurigancho, y en efecto, cuando se resuelva esto, va a pasar de todas maneras al Tribunal Constitucional. Entonces, si es abogado de una de las partes y luego el caso va a pasar al Tribunal Constitucional cuando el señor Blume eventualmente sea magistrado, ahí de todas maneras va a haber un roce político bien marcado. Un conflicto. Yo creo en la idoneidad de los magistrados, más allá de este tema, de este pequeño impasse de la edad, que es un tema que el propio Congreso lo va a tener que solucionar, y porque en todo caso pues debió haber evaluado antes de la invitación. El ejercicio de la profesión para nosotros los abogados es lo más hermoso que podemos tener, y siempre nos vamos a encontrar con ese conflicto. ¿Pero vale a tirar el corazoncito por el cliente o no? Entonces, yo creo que lo prudente es que cuando llega un caso de un cliente, el magistrado se tenga que inhibir de conocer el caso. Que eso ha sucedido muchas veces en diferentes instancias resolutivas. El Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, llega un caso de un cliente al cual yo he patrocinado y me inhibo porque he sido abogado de esa parte, que esa es la idoneidad y la probidad del magistrado. Yo creo que en el caso de ser electo Ernesto Blume,
Sí, eso es lo que corresponde y le correspondería, porque el que se nos señale a todos los abogados por haber defendido a alguien, salvo pues que estemos metidos en temas muy oscuros como el narcotráfico, evidentemente eso sí nos puede señalar para no seguir en carrera profesional, pero el ejercer la profesión es algo muy importante y que sí, uno ya tiene que separar las cosas. Entonces, una vez elegido un magistrado y otra vez de haber sido en algún momento abogado patrocinante de alguna de las partes. Este proceso electoral, podemos cambiar ya un poquito el tema, de las elecciones regionales y municipales, tiene sus aristas conflictivas, ¿no? Ya en los partidos se acaba de presentar la situación del PPC, que no sé si respetando las normas establecidas, pero ayer se ha lanzado ya el candidato Alberto Valenzuela. Y el otro candidato o precandidato ya protestó, diciendo que está mal eso. Estamos frente a la misma figura que cuando el pastor Lay lanzó a Alberto Sánchez Aizcorbe. Nosotros tuvimos que opinar en ese momento diciendo que tienen que pasar por el tamiz de la elección interna. Pero ¿qué es lo que o sea, la elección interna, la democracia interna es lo fundamental en las agrupaciones políticas. Quien no levanta su acta de elección interna, quien no hace elecciones internas, va a ser tachada esa candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones y eso no es subsanable. Así de sencillo. Porque evidentemente ¿de qué estaríamos hablando? Los partidos políticos tienen 3 modalidades de elección interna. Tienen la modalidad abierta, las primarias abiertas, las primarias cerradas, un militante y un voto, y las elecciones por delegados. El Partido Popular Cristiano en las últimas elecciones, en el último congreso, hasta donde se conoce, porque cambiaron el acta, se sabe que eligió por la votación de un militante un voto. Entonces, con lo cual deberíamos ver, por lo menos el local central, en el caso de Lima, lleno de sus militantes votando por sus candidatos a la alcaldía provincial, los regidores provinciales, al alcalde distrital y los alcaldes regidores distritales. Pero aquí hay un problema mayor. El problema mayor es que el Congreso de la República lamentablemente no ha querido revisar la legislación electoral municipal, regional, ni la ley de partidos políticos. Se han presentado sendos proyectos por parte del Jurado Nacional de Elecciones, por parte de nosotros, por parte de congresistas, por parte de agrupaciones políticas, y el Congreso de la República ha hecho oídos sordos a este llamado de la sociedad que necesitamos una ley de partidos políticos más ágil, que obligue, si podemos utilizar el término, a los partidos políticos en ser más responsables, y más responsables por lo siguiente. Terminamos siempre diciendo, ¿y quién lo eligió y por qué salió elegido tal persona? Y sale elegido porque son los que los partidos políticos nos los presentan. Nosotros elegimos dentro de los 5, 6, 8, 10 candidatos que los partidos... Claro, elegimos los que aparecen en estampita. Claro, elegimos los que tenemos ahí. Y hay mucha gente que va al momento del sufragio y juega la tinca. O sea, dice, voto por o si no, pues por lo que se deja llevar en la cola, o el rumor. Claro. Entonces, ese es un gran problema. Porque al no haber una meritocracia dentro de las agrupaciones políticas, al no haber una carrera política, entonces incluso la ley permite los invitados. Entonces los invitados hasta un día antes se pueden inscribir. El Jurado Nacional de Elecciones dijo que los invitados deben participar en la elección interna. Sí, pues, pero eso son en el caso de los candidatos a alcaldes. En los casos de candidatos a regidores o consejeros regionales, ellos pueden ir en una cuota de invitados y se inscriben el día de que se inscribe la agrupación. Entonces, estas personas, mucho nos dice el presidente del jurado con una muy buena intención, hay que evitar que haya personas vinculadas al narcotráfico, actos deshonestos, personas vinculadas al lavado de activos. Sí, pues, pero si la ley de partidos políticos no permite los filtros que deberían tener las agrupaciones políticas, y las agrupaciones políticas buscan financistas de donde vengan, y en el momento que vienen lo embarcan, y estas personas lo utilizan como vientre de alquiler para salir elegidas, entonces tenemos ahí pues un hueco, tenemos ahí un gran problema, un gran problema que la propia ley de partidos políticos ha generado, de que realmente los propios partidos políticos, muchos de ellos que a última hora terminan estructurando sus listas, no saben a quiénes están llevando. Y una vez que salen elegidos, estas personas proclaman su famosa independencia y dicen, el pueblo ha votado por mí, cuando muchas veces ha votado por la agrupación, y entonces terminamos teniendo las autoridades que tenemos hasta el día de hoy.
Entonces, condenados casi hasta el 2021, porque si vamos a tener autoridades por periodo de 4 o 5 años y no se han visto cambios, difícilmente vamos a tenerlos hasta de aquí a una década, por lo menos. Tiene usted toda la razón y le voy a decir por qué. No ha habido ninguna modificación en la ley electoral, en la ley de partidos políticos, en ninguna de las disposiciones normativas en cuanto a las elecciones municipales y regionales. Lo único que se ha modificado, que es un poco para sorpresa, es que no se puede libar licor hasta 48 horas. Es lo único que se ha modificado. O sea, que va más para el elector que otra cosa. Sí, pues entonces de ahí no ha habido unas modificaciones importantes y trascendentes. Doctor Castiglioni, hay un tema que casi está en el populorum, ¿no? Desde la gente está discutiendo el asunto. He escuchado bromas de muy mal gusto y bromas de buen gusto, pero en todo caso es un tema que está en el debate. La unión civil, se han realizado movilizaciones, inclusive, unas a favor y otras en contra. Ayer mismo en el Congreso, el hijo del secretario general del APRA, Miguel del Castillo, o sea, el hijo de Jorge del Castillo, se ha presentado con una larga lista de militantes del APRA, jóvenes dicen ellos, que están en desacuerdo con la propuesta de Carlos Brus. Y sin embargo, el señor congresista Mauricio Murillo dice que no, que ya la resolución está dada, que las 4 papristas van a apoyar la propuesta de Brus. Y por otro lado, sale el congresista Carlos Brus, en declaraciones que hoy publica un diario, a decir que si se aprueba la ley de unión civil, él ya estaría, yo me casaría, dice él, y sería feliz. Entonces, no quedó muy claro pues el panorama, ¿no? Porque él dijo que la unión civil no necesariamente implicaba matrimonio dentro de la comunidad gay, pero ahora con su declaración y luego que él se ha declarado abiertamente miembro de la comunidad gay, entonces tendría un propósito encubierto, diría usted. Es un matrimonio encubierto. Si bien es cierto, la unión civil lo que trata de buscar son derechos patrimoniales, en el cual creo que las agrupaciones políticas, más allá de aquellos que puedan abrazar unas ideas muy claras sobre el particular, deberían dejar en libertad a sus representantes, porque aquí es un tema de conciencia. Hay personas que están de acuerdo y hay personas que no están de acuerdo. Y aquí, ahí no nos vamos a terminar poniendo de acuerdo, finalmente. O sea, eso dependerá de la óptica con la cual uno lo mire, ¿no? Hay unas personas que van a estar a favor y otras van a estar en contra, y el Parlamento tendrá que hacer un debate muy amplio sobre el particular, sobre los alcances de la misma. ¿Y es constitucional eventualmente sobre ese tema hacer un referéndum? Es que los referéndums son derechos fundamentales. Y no se están En violando. este caso son derechos civiles, patrimoniales. Pero no se está violando un derecho fundamental. O sea, los derechos fundamentales están en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Si hablamos de pena de muerte, sí cabría. Claro, en el análisis jurídico sí es viable. Lógico. O sea, y la pena de muerte en nuestro país, y por el Tratado de San José, Costa Rica, de lo cual nosotros somos suscriptores, está proscrita, salvo en caso de guerra exterior. Entonces, pero unión civil, por ejemplo. La unión civil estamos hablando de un derecho patrimonial, que es lo que hasta donde se nos ha explicado y lo que se ha en la iniciativa legislativa es de que dos hombres se juntan, entre comillas forman una sociedad de gananciales, libres de impedimento, y después de 2 años han comprado bienes. ¿Quién se queda con los bienes? Igual 2 mujeres se juntan y después de 2 años tienen sus bienes, y después ¿quién tienen derecho a que estos bienes pueda pasar del otro? Este es un tema de discusión, porque es un tema de patrimonial, estrictamente patrimonial, porque si fuese que se le quiere dar el viso de un matrimonio, pero si se limita a la discusión estrictamente patrimonial, también habría aristas que ver sobre el caso de las herencias. Ajá, claro. Bienes propios, más que prole, porque no podrían procrear, salvo que adopten, pero bienes propios. O sea, yo heredo... Ahí viene el tema de la adopción. ¿Qué impide que 2 hombres, 2 varones o 2 mujeres lesbianas o 2 varones homosexuales puedan adoptar un niño? ¿Hay algún impedimento? En nuestra legislación sí. ¿Ah, sí? Claro, porque el matrimonio es hombre y mujer. Pero la adopción, ¿qué tiene que ver? Y la adopción incluso son para parejas constituidas.
A un Hombre, hombre, mujer. claro, a un hombre solo No le dan, salvo que demuestre que vive con sus padres o tiene su madre. Que eso pueda está en la legislación. claro, para Es que bueno pueda, saberlo para que cuando- pueda tener esa criatura el calor de hogar, para que tenga la formación de hogar. Pero la consideración de adopción no se plantea en todo No. caso en la unión civil, solamente No, no, es no. en parte del pero patrimonio, es que es parte de los del debate, bienes, ¿no? de la herencia, claro. No se dice, pero como es Es que parte es el del debate, comienzo, pues, es claro. el comienzo. Si yo logro un primer escaño, un primer eslabón, un primer peldaño, más que escaño, un primer peldaño, voy a ir pidiendo otros peldaños. O sea, esto va a terminar al final de la escalera. O puede terminar chivado. Por eso, o sea, la discusión es esa. Claro. Si se da el primer escalón, termina al final de la escalera. O sea, al final de la escalera es Ahora, el matrimonio. no podemos ignorar que hay, dicen, 3 millones de personas que de alguna u otra manera... Incluso Mauricio Müller dijo, aquí en el Congreso hay varios que todavía no han salido del closet. Sí. ¿No? Y todos se les han puesto los pelos de punta. Bueno, Porque uno no sabe ahora, para entrevistar a un congresista habrá que preguntar para saber si, Pero eso si no es va. la diferencia, digamos. No, ¿Qué problema habría? perdóname, pero yo te voy a contar. Yo conocí un general de división, un general que fue ministro de Estado, y era un señor que tenía esta orientación gay, ¿no? Sí, pero digamos, si yo tengo a un entrevistado, no le tengo que decir afirme que su hombría, afirme que usted es mujer, ¿no? Por presentarlo. Eso creo que independientemente va por otro Por otro canal. lado. Claro Bueno, que eso sí. vamos a tener que discutir, ¿eh? ¿Sí o no? Es un tema complicado. Nótese que la unión civil acaba de ser rechazada en Panamá. En consecuencia, no es un tema que solamente el Perú, por ser un país por mayoría católica, puede tener una general. Claro, se ha rechazado en Panamá, pero el matrimonio gay se aprobó en Argentina, Claro. en varios estados de Estados Unidos. En Argentina es lo que ¿cierto? más cercano en que Europa tenemos. hay varios ¿no? países que tienen esa opción. Inglaterra, hace poco. Claro. Entonces, es un tema de discusión y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Doctor César Castiglioni, Muy como amable, siempre, gracias. ¿eh? Un gusto tenerlo acá. Gracias, Gracias. muy amable. Creo Muy que amable. después Bueno, sí. despide tú, mi Con querida la expectativa de lo que pasará hoy día en el Oye, Parlamento, si voy a se estar define atento. o ¿Vas a no, estar en si hay Congreso o no? pleno o no. Me parece que hoy día no, pero Oye, qué bueno, los pena. equipos ya están allá de temprano. Ah, perfecto. Así que Estaremos siguiendo atentos. siempre la cobertura de TV Perú y bueno, de todas las plataformas. Lo importante es informarse. Así Bueno, es. Nos despedimos hasta el día de Gracias. mañana.